La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, hoy hacemos un programa más sobre nuestro curso de la fe cristiana. Veremos el tema 28, la gracia y las virtudes. Son muchas las cosas que diremos en esta media hora y por eso a la clase de hoy, al programa de hoy, al tema de hoy, le voy a dar bastante ritmo. Como ustedes saben, si me quieren escribir para que yo les envíe la presentación o los textos, lo pueden hacer a juanmariagallardo@gmail.com o gmail.com. Muy bien, entonces la primera idea a desarrollar es que desde toda la eternidad y antes de la creación del mundo, Dios ha llamado al hombre a participar de su propia vida trinitaria. Este es el fin último de las criaturas. Hemos sido creados para amar a Dios, para estar con Él, ¿no? Evidentemente, esto es un don de Dios, ha sido su iniciativa, es una gracia, un don. Por eso dice el Catecismo que esta vocación es una vocación sobrenatural, esta vocación a estar con Dios, a compartir con Dios nuestra eternidad. Y para conducirnos a este fin último sobrenatural, Dios nos concede ya en la tierra un inicio de esa participación que será plena en el cielo. Y Santo Tomás lo llamaba como una incoación de la gloria. Y este don es la gracia santificante, que nos hace partícipes de la vida divina, nos hace semejantes a Dios. Esta gracia es un don gratuito, completamente inmerecido, que Dios hace a los hombres, nos infunde a través del Espíritu Santo para sanarla del pecado, para santificarla. La gracia es una participación en la vida de Dios, es lo que hace al hombre santo, lo que hace al hombre bueno, lo que hace al hombre parecido a Dios. Por eso es una nueva vida, dejamos esa vida natural para entrar en el orden sobrenatural, como un nuevo nacimiento. Ya se lo ha dicho Jesús a Nicodemo, ¿no? Quien no naciere de nuevo, ¿no? tendrá. Y ese nacer de nuevo es nacer a la vida de la gracia, es nacer al orden sobrenatural. Es tomar conciencia de que somos hijos de Dios, hijos en el Hijo, hijos en Jesucristo. Esta gracia nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria como hijos adoptivos por medio del Espíritu Santo, que nos hace conformes al Hijo unigénito, o sea, a Jesucristo, y por eso podemos llamar Padre a Dios. La gracia es gracia de Cristo, porque nos llega como participación de la gracia de Cristo. Toda gracia nos llega a través de Jesucristo. Y también esta gracia nos configura con Jesucristo, nos hace semejantes a Cristo, nos hace parecidos a Cristo, nos hace conformes a Él. Teniendo su origen en Cristo, nos llega en y a través de la Iglesia su cuerpo, y por ello, por medio de las palabras de Dios y de los sacramentos, especialmente del bautismo. O sea que nosotros recibimos la primera gracia con el bautismo, que nos hacemos hijos de Dios, se nos perdona el pecado original, recibimos la gracia santificante y después recuperamos la gracia santificante cuando, habiéndola perdido, nos confesamos y nos acercamos contritos a pedir perdón a Dios. Es gracia del Espíritu Santo porque es infundida en el alma por el Espíritu Santo que inhabita en el cristiano, como templo, somos todos templos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo inhabita en nuestra alma. Y la gracia santificante se llama también gracia habitual. ¿Por qué? Porque es una disposición estable que perfecciona al alma
por la infusión de virtudes para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. O sea que la gracia nos hace virtuosos. Esto es, ya lo veremos, una facilidad para hacer el bien. Por esto sí puede hablarse de un estado de gracia en el cristiano, cuando estamos justamente en ese estado de amistad con Dios, estado de gracia que perdemos cuando lo ofendemos gravemente, cuando pecamos mortalmente, cuando cerramos así una barrera, cuando cerramos una persiana, cuando echamos a Dios de nuestra alma. Pero Dios nos permite que recuperemos esa gracia santificante o esa gracia habitual cuando pedimos perdón. Hacemos un acto de contrición perfecta, tenemos ese propósito de confesarnos y lo hacemos cuanto antes. Bien, y esta gracia obra dos efectos principales que veremos a continuación. Uno es la justificación y el otro es la santificación. ¿Qué es la justificación? Bueno, todos recordamos que después de ese pecado original, después de ese pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, el hombre quedó con la naturaleza dañada, herida, con una cierta inclinación hacia el pecado. Y justamente fue Jesucristo el que nos ganó la posibilidad de recuperar la amistad con Dios, de recuperar también la gracia, ¿no? Por eso se llama justificación al paso del estado de pecado al estado de gracia o de justicia, porque la gracia nos hace justos, nos hace santos. Esta tiene lugar en el bautismo, la primera vez, lo hemos dicho, y también cada vez que Dios nos perdona a través del sacerdote, del presbítero o del obispo, mediante la absolución en el sacramento de la penitencia o de la reconciliación. Por eso la justificación es la obra más excelente del amor de Dios que perdona siempre, como la parábola del hijo pródigo, sale al encuentro de aquel que lo abandonó, de aquel que lo traicionó, de aquel que lapidó sus bienes de mala manera. En cambio el Padre nos recibe, nos abraza y organiza una fiesta en el cielo porque como pecadores nos hemos arrepentido, hemos pedido perdón. La santidad o la santificación es el llamado que nos hace Dios para vivir de esta manera aquí en la tierra, como santos, pareciéndonos a Jesucristo, llenos de gracia, de forma tal de poder también alcanzar la bienaventuranza. Dios no niega a nadie su gracia, porque quiere que todos los hombres se salven. Y todos los hombres se pueden salvar, todos, ¿no? También los no bautizados, por los méritos de Cristo, porque toda gracia, todo mérito llega a través de Cristo, pero aquellas personas que no han conocido el Evangelio, pero que han vivido rectamente, siguiendo su conciencia, que han buscado el bien, que han buscado la verdad, esos hombres también están llamados a ser santos, también están llamados a la bienaventuranza, están llamados a llegar a Dios. Dios a todos da su gracia, nos dice San Pablo en su carta a Timoteo, todos los fieles están llamados a la santidad. La gracia es en nosotros la fuente de la obra de la santificación, porque hemos dicho, ¿no? La gracia nos identifica con Dios, la gracia nos hace partícipes de la vida divina, la gracia nos asemeja a Dios. La gracia sana y eleva nuestra naturaleza, que como hemos dicho estaba dañada por el pecado de origen, ¿no? Y la gracia nos hace capaces de obrar como hijos de Dios y de reproducir en el bautizado la imagen de Cristo. Pues todos en la tierra estamos llamados a ser Cristo, a dejar obrar al Espíritu Santo para que en cada uno saque la imagen de Cristo, ser alter Cristo, otro Cristo, ipse Cristo, el mismo Cristo. Parece una herejía, ¿no? Pero es el objetivo de los hombres, ¿no? Parecerse a Cristo, aprovechar esa gracia, ese don, ese regalo, vivir una vida virtuosa, una vida en la que uno elige hacer el bien, ¿no? Y Dios que nos va conformando con la gracia, nos va haciendo, nos va modelando en Cristo.
Esta semejanza con Cristo se manifiesta especialmente a través de las virtudes, ¿no? Cuando un hombre es sincero, es veraz, cuando la persona es bondadosa, compasiva, justa, templada, prudente, cuando una persona vive las virtudes, entonces se parece cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Más concretamente, la santificación se identifica con el progreso en santidad, que consiste en la unión cada vez más íntima con Dios, hasta que el cristiano llegue a ser no solo otro Cristo, sino ipse Christus, el mismo Cristo, es decir, una sola cosa con Cristo como miembro suyo. Esto es lo que aspiramos y lo que pedimos a Dios, justamente la gracia de poder conseguirlo, ¿no? La gracia de elegir el bien, la gracia de buscar justamente la manera de parecernos a Jesucristo, de llenarnos de su amor. Para crecer en santidad es necesario cooperar libremente con la gracia, porque Dios no impone la santidad, Dios no obliga a nadie, Dios no coacciona, Dios invita, Dios sugiere, Dios está dispuesto a dar, pero el hombre es el que tiene que buscar, pedir, el hombre es el que tiene que recibir, tiene que hacer ese esfuerzo por buscar la verdad, por hacer el bien, por vivir virtuosamente. Recordemos que vivir virtuosamente después de ese pecado original siempre cuesta un poco, siempre cuesta un poco. Uno tiene que luchar contra las tentaciones, contra las malas inclinaciones, ese fomes peccati o esa inclinación al pecado que todos tenemos. Por esta razón, dice el Catecismo, no hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. El combate contra nuestros defectos, nuestros errores, contra esas pasiones que a veces se desordenan y que tienen que estar, tenemos que llevar nuestras pasiones con la razón, con la inteligencia, iluminada por la fe. En consecuencia, para vencer en la lucha ascética, ante todo, hay que pedir a Dios la gracia mediante la oración y la mortificación, que la recibimos fundamentalmente en los sacramentos, y fundamentalmente en el sacramento de la Eucaristía, que recibimos al autor de la gracia, Cristo mismo, en el sacramento de la reconciliación, en el cual se nos perdona, Cristo nos perdona y nos da la gracia santificante y nos da la gracia sacramental. Entonces esta unión con Cristo será definitiva en el cielo. A eso apuntamos, allí queremos llegar. Por esto a nadie le es garantizado de antemano la propia salvación. Hay que pedir a Dios la gracia de la perseverancia final. Y lo rezamos tantas veces en el Ave María, ¿no? Ruega por nosotros pecadores ahora, Madre nuestra, que estamos en camino, ahora que estamos peregrinando, ahora que tenemos este tiempo para hacer bien. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, para que efectivamente ese sea el momento del paso a la bienaventuranza eterna, sea el paso al cielo, que vos vengas a buscarnos, Madre nuestra, que nos lleves de la mano a Jesús y que podamos confundirnos con un abrazo con el Señor y que Él nos pueda decir, bueno, muy bien, siervo bueno y fiel, entra a gozar al gozo de tu Señor. Si uno no alcanza este fin o esta meta, la vida no tuvo sentido, porque nuestra vida es para eso, es preparación para gozar de la visión beatífica, para gozar del cielo. Las virtudes. Las virtudes, vamos a ver las virtudes teologales, vamos a ver las virtudes cardinales, vamos a ver las virtudes humanas. En términos generales, virtud, ¿qué es? Es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Entre ellas, las virtudes teologales son las que se refieren directamente a Dios. Y son tres las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad, que uno no puede conseguir con su propio esfuerzo, sino que son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos de Dios. La fe, ¿qué es? La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado y que la Santa Iglesia nos propone. Eso es la fe, creer en todo lo que Dios me ha revelado. No porque yo lo comprenda, porque hay muchos misterios, pero como lo ha revelado Dios, que no puede engañarse ni puede engañarnos, entonces por eso yo me adhiero, acepto, quiero, amén, digo, a lo que sé que ha sido revelado por Dios. Y eso es la fe, esa adhesión, esa aceptación. Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios y se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. Y
Y además, el discípulo de Cristo no solo debe guardar la fe, no solo debe vivir conforme a ella, que sí tiene que hacerlo, pero también, además, debe profesarla, debe testimoniarla, debe difundirla. Tenemos que llevar esta fe a todos los hombres. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Son pecados contrarios a la esperanza, la desesperanza, o sea, pensar que ni Dios puede salvarme, o la presunción, que es el pecado de decir, bueno, yo no necesito a Dios, me alcanza con mi sola fuerza. La presunción y la desesperanza son pecados opuestos a la esperanza. Y la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Ese es el mandamiento nuevo de Jesucristo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Estamos llamados a amar a los demás con el mismo corazón de Cristo, como Cristo nos amó. Las virtudes humanas. Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad, que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Estas virtudes humanas proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. Estas se adquieren mediante las fuerzas humanas, así como dijimos que las teologales no se podían adquirir por las fuerzas humanas, sino que es un don gratuito y sobrenatural de Dios. Las virtudes humanas, en cambio, uno, si hace el esfuerzo, si lucha, las puede conseguir. Son hábitos operativos buenos. Y entre estas virtudes humanas hay 4 que son cardinales, porque todas las demás se agrupan en torno a ella. Y estas cardinales, estas virtudes cardinales que son 4, son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. ¿Qué es la prudencia? La prudencia no es apocamiento, no es mediocridad. Una primera idea. Porque quizás un hombre prudente lo que tiene que hacer es actuar, y actuar con valentía e intrépidamente. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios para realizarlo. O sea, cuando uno tiene que tomar algunas decisiones para obrar, hacerlo prudentemente es justamente considerar qué es lo que conviene en cada caso, ¿no? Muchas veces la prudencia se manifestará en que uno pide consejo, en que estudia, ¿no? El hombre prudente es el que justamente toma recaudos para poder hacer las cosas bien. Es la regla recta de la acción, dice Santo Tomás, y es fundamental en el actuar correcto de las demás virtudes. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. A cada uno lo suyo, su derecho, que no es dar a todos igual, porque a veces la justicia requiere dar a cada uno suyo. Una madre no tiene que tratar a todos los hijos por igual, el que necesita más atención y más cariño, pues está más necesitado, habrá que dedicarle más tiempo y más. O sea, dar a cada uno lo suyo, lo que le es debido, su derecho. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien, reafirma la resolución de resistir las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La fortaleza ahí es una virtud humana, pero también es un don del Espíritu Santo que uno puede pedir. Dios Espíritu Santo, dame el don de fortaleza, ¿no? Que muchas veces justamente lo que hace es potenciar la virtud humana de la fortaleza. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso la muerte, y de hacer frente a las pruebas de las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida en defender una causa justa. Y la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. La templanza en la comida, la templanza en la bebida, la templanza en el descanso, la templanza en el trabajo. Uno pone orden y concierto. Como uno es dueño de sí mismo, sabe qué es lo que tiene que comer, qué es lo que tiene que descansar, regula el apetito sexual, en fin, la templanza. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos.
La persona templada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles y no se deja arrastrar por las pasiones. En el Nuevo Testamento es llamada moderación o sobriedad. Con respecto a las virtudes morales, se afirma que hay in medio virtus. Esto no quiere decir que la virtud sea la mediocridad, ¿no? Esto significa que la virtud moral consiste en medio entre un defecto y un exceso. No quiere decir eso. Pero in medio virtus no constituye una llamada a la mediocridad. La virtud no es el término medio entre dos o más vicios, sino la rectitud de la voluntad que, como una cumbre, se opone a todos los abismos. Además, hay unas virtudes teologales que no tienen ningún límite. Nunca se puede amar suficientemente a Dios o al prójimo. Como dice el himno de Adórate Devote, haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere, que te ame. Cada vez más, no es que en medio, ¿no? Cada vez más. Bueno, las virtudes y la gracia, las virtudes cristianas. Hemos dicho ya más de una vez que las heridas dejadas por el pecado original en la naturaleza humana dificultan la adquisición y el ejercicio de las virtudes. Por eso, para adquirirlas y practicarlas, el cristiano necesita de la gracia. Esa gracia que es conforme, porque sana a la naturaleza humana. Pero las virtudes humanas solas no llevan al hombre a la salvación. La finalidad principal de la gracia es la de elevar la naturaleza humana a participar de la naturaleza divina, haciendo que las obras del hombre sean meritorias y agradables a Dios. O sea que para vivir las virtudes humanas hace falta la ayuda divina, hace falta la gracia. Al mismo tiempo, la gracia eleva esas virtudes al plano sobrenatural, llevando a la persona humana a actuar según la recta razón, iluminada por la fe, en una palabra, a imitar a Cristo. De este modo, las virtudes humanas llegan a ser virtudes cristianas, virtudes sobrenaturales. Los dones del Espíritu Santo, de los cuales hablamos hace un ratito, ¿no? Los del Espíritu Santo son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu. Es un don, un regalo de Dios, son 7. El don de sabiduría, para comprender y juzgar con acierto acerca de los designios divinos. El don de entendimiento, para la penetración en la verdad sobre Dios. El don de consejo, para juzgar y secundar en las acciones singulares los designios divinos, para poder justamente hacer lo que Dios busca de cada uno. El consejo muchas veces tenemos que pedirlo, sobre todo cuando las decisiones son difíciles, ¿no? El don de fortaleza, para acometer las dificultades en la vida cristiana. El don de ciencia, para conocer la ordenación de las cosas creadas a Dios. El don de piedad, para comportarnos como hijos de Dios y como hermanos de nuestros hermanos. La piedad por la que justamente hacemos nuestras prácticas y nuestras devociones con la ayuda de Dios. El don de temor de Dios, que nos ayuda a rechazar lo que pueda ser ofensa. Es tanto el amor que le tenemos que cualquier cosa que pueda ofender a Dios, nosotros lo rechazamos. Tememos esas cosas porque no queremos alejarnos de Dios. Y los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo como primicia de gloria eterna. En el capítulo 5 de la Carta a los Gálatas se enuncian 12 frutos del Espíritu Santo, que son la caridad, el gozo, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la continencia y la castidad. Estamos yendo un poquito rápido porque nos quedan 2 o 3 minutos y todavía nos faltan algunos temas. El tema de las pasiones. Las pasiones, sabemos que las pasiones influyen en las personas, ¿no? Porque las pasiones son esos impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o no obrar en razón de lo que es sentido o imaginado como bueno o como malo. Son movimientos del apetito sensible y que serán buenos o malos según nos ayuden a hacer el bien, según nos acerquen a Dios o según nos lleven a hacer el mal. Dependerán cómo uno maneje esas emociones. La pasión influye mucho en la vida moral. En sí mismas no son buenas ni malas. Son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena y malas en caso contrario. Pertenece a la perfección humana el que las pasiones estén reguladas por la razón, dominadas por la voluntad. O sea que uno tiene que manejar las pasiones. No puede ser que las pasiones dominen a la persona. Para causar
Para encauzarlas habitualmente al bien se necesita la ayuda de la gracia, ¿no? Efectivamente la gracia nos ayuda a llevar las pasiones por el camino que corresponde. La voluntad, si es buena, utiliza las pasiones ordenándolas al bien. Ah, muy bien. Menos mal que conseguimos terminar. Pensé que no lo conseguiríamos. Vamos a pedirle entonces al Espíritu Santo que nos llene de la gracia, que nos haga virtuosos, a Dios que nos dé las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. Nosotros luchemos por tener las virtudes humanas, especialmente las teologales, y pensemos que los dones del Espíritu Santo, al pedirlos, justamente nos ayudan a poder obrar bien y a poder ser virtuosos, a poder ordenar las pasiones, que justamente tenemos que tener una pasión por hacer las cosas bien, ¿no? Y la pasión que nos lleva a hacer el mal la tenemos que justamente limitar, desechar, superar. Como bibliografía básica, el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 1762 al 70, 1913 al 32 y 1987 al 2005. Como lecturas recomendadas, la Homilía de Virtudes Humanas de San José María y Santo Tomás de Aquino de la Prima Secunda y la cuestión 22. Se nos ha ido el tiempo, así que me despido. Hasta el próximo programa. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Muchas gracias.